Y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hoy vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 1. Así que nos vamos a meter un versículo en el capítulo 3, ¿vale? Segundo de Samuel, 2, 1 a 3, 1. Y supongo que los que habéis tenido hijos me podréis entender, habéis tenido hijos pequeños y habéis tenido que lidiar con el llegar al final de cada día. Pero hay una cosa que nos pasa a Rebeca y a mí, no digo cada día, pero sí prácticamente cada día, y es que mirar al final del día el momento en el que todos nuestros hijos están en la cama y al fin podemos sentarnos un momento en el sofá y estar tranquilos, ver un poco de televisión, o hablar juntos, o leer juntos, estar un rato tranquilos sin estar agobiados que si Álvaro va a abrir una puerta y tirar algo, va a meter los dedos en el enchufe, va a hacer alguna historia, que si Alicia llora, que si no sé qué. Es como un sueño, es como la meta del día, es lo que nos hace poder aguantar un minuto y otro minuto más adelante, porque sabemos que hay un momento al final del día en el que podremos estar a gusto y estar tranquilos. El problema muchos días es que cuando llega ese instante y ya con todo, hemos acabado ya con nuestra paciencia, nuestras fuerzas y nuestra ilusión, pero ya hemos llegado, ese momento, están los niños dormidos, nos sentamos en el sofá, empieza a toser Alicia. Y vuelve a toser, hasta el punto que vomita. Y todo embarrado, y todo de vómito. Y eso hace que se despierte Álvaro. Y empieza a llorar, y eso hace que se despierte Miriam. Y ya tengo que llevarme a Alicia al sofá. Y se ha acabado. Todo lo que llevamos esperando durante tanto tiempo, planeando, organizando para cada... Puedo llegar, ¡pum! Se acabó. Personalmente a mí hay pocas cosas que me frustren más. Vale, hoy lo que vamos a ver de la historia de David es eso multiplicado por varios dígitos. Esa frustración de estar esperando algo, de estar luchando por algo, de estar que lo consigo y ¡pum! De repente se te va todo. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 2. Dice así: después de esto sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. Entonces David subió allá y también sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, viuda de Nabal, el de Carmel. Y trajo David a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Y avisaron a David diciendo: fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad a decirles: benditos seáis del Señor, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro señor y lo habéis sepultado. Ahora que el Señor os muestre misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl vuestro señor ha muerto y la casa de Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y le hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se sentaron unos al lado del estanque y otros al otro lado. Entonces Abner dijo a Joab: que se levanten ahora jóvenes y que compitan delante de nosotros. Y Joab respondió: que se levanten. Se levantaron y pasaron en igual número: 12 por Benjamín e Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno asió a su adversario por la cabeza y le metió su espada en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Por eso aquel lugar fue llamado Tecal Azurim, el cual está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida, y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo, y persiguió a Asael a Abner, no se desvió ni a derecha ni a izquierda de ir tras Abner. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿eres tú Asael? Y él le respondió: yo soy. Abner le dijo: desvíate, a tu derecha o a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quería dejar de perseguirlo. Volvió a decir Abner a Asael: deja de perseguirme, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Pero él rehusó apartarse. Por tanto, Abner lo hirió en el estómago con el regatón
de la lanza y allí mismo murió. Y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Joab y Abisai persiguieron a Abner, y cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Amma, que está frente a Agía, junto al camino de Gabaón. Los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner formando una sola banda, y se detuvieron en la cumbre de la colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿devorará la espada para siempre? ¿No sabes que el final será amargo? ¿Hasta cuándo esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Joab dijo: vive Dios, que si no hubieras hablado ciertamente el pueblo no se hubiera ido hasta la mañana después de perseguir cada cual a su hermano. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Arabá, cruzaron el Jordán, caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Joab volvió también de perseguir a Abner, y cuando reunió a todo el pueblo, faltaban de los siervos de David 19 hombres, además de Asael. Pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, que estaba en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras la casa de Saúl se iba debilitando. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta historia en la que podemos ver un poco más acerca de la manera en que consiguió el trono tu siervo David. Y te pido que tú nos ayudes a aplicarlo a nuestros corazones, a nuestras frustraciones, a los momentos en los que debemos tomar decisiones, Señor. Y te pido, pues en esta mañana, como estaba diciendo Marcos antes, que tú cierres mi boca, Señor, para que no diga lo que yo quiera, y que tú hables lo que tú quieras a tus hijos y a las personas que han venido aquí para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, David, dejamos a David el otro día en Siclag, ¿verdad? En la ciudad que estaba en ruinas, estaba empezando a reconstruirla dentro del territorio de los filisteos. Esto antes no iba... mira, sí. Está como por aquí abajo, ¿vale? No lo he incluido, pero David estaba en el territorio de los filisteos cuando se enteró de la muerte del rey Saúl, y pues compuso esta canción del arco para hacer luto, como está endecha pues este dolor por Saúl y Jonatán. Pero ahora, al fin, después de tantos años, el principal escollo que se interponía entre David y el reino había sido eliminado. Saúl estaba muerto. ¿Qué impedía que David diera el paso, volviera a la tierra de Israel y tomara el reino, que de hecho le pertenecía por derecho? El años antes ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Así que, ¿qué hizo David? Empezó a enviar emisarios, levantó levas de ejércitos para poder entrar y tomar el reino. Tejió redes diplomáticas. No es eso lo que hizo en un principio. ¿Qué es lo primero que hizo David? Probablemente fue donde Abiatar, el sacerdote, para que consultara a Dios por él, y le preguntó a Dios: ¿qué debo hacer? ¿Debo entrar ya a Judá? ¿Este es el momento en el que debo tomar el trono? Y Dios le dijo: sí, entra a Judá. ¿A qué ciudad voy de Judá? Y Dios le dijo: a Hebrón. Ve a Hebrón. ¿Por qué Dios le dijo que fuera a Hebrón? No era ninguna tontería, no era un asunto baladí el ir a Hebrón. Para empezar, en estos momentos, simplemente para que lo sepamos, porque enseguida nos viene a la mente como la capital de Judá o la capital de Israel, Jerusalén, ¿no? Pero en estos momentos Jerusalén no estaba bajo el control de los israelitas. David la conquistó de los jebuseos más adelante. En este momento, la ciudad más importante de Judá era Hebrón. Aquí la tenemos, aquí abajo, en el sur. Hebrón. Así que es normal que fuera lo que era en sí la capital de la tribu de Judá. Pero no solamente era la capital de la tribu de Judá. Recordáis que David en este momento estaba casado con 2 mujeres, ¿no? Pues estas 2 mujeres eran de la zona circundante a Hebrón. Es decir, ya había apoyos para David por la vía del matrimonio que favorecerían a David. También Hebrón había sido fundada por descendientes de Caleb. ¿Qué significa esto? Que Belén también había sido fundada por descendientes de Caleb.
eran parientes, había lazos de sangre que desde luego favorecerían a David a la hora de que le aceptaran como rey. Más cosas, Hebrón era una ciudad de refugio. ¿Sabéis lo que es una ciudad de refugio? En la ley habla de determinadas ciudades que hay repartidas por todo Israel, a donde podían ir las personas que habían sido injustamente acusadas de algo, para que no se las matara por algo que no habían hecho, ¿vale? Pues David era el máximo exponente de alguien que había sido injustamente acusado por algo. De hecho, llevaba años que el rey les iba persiguiendo con acusaciones falsas. Y para terminar, Hebrón era una ciudad sacerdotal, era una de las ciudades levíticas. ¿Qué significa esto? Que allí David tenía mucha aceptación, porque, ¿recordáis qué es lo que ocurrió con los sacerdotes en Nob? Donde fue el rey Saúl y los asesinó a todos. El único que escapó fue Abiatar, que de hecho había ido a refugiarse a las faldas de David. Así que los sacerdotes y los levitas apoyaban la causa de David en medio de todo este conflicto. Así que era la ciudad perfecta. Y allí acudió David. Y allí, al acudir David, no fue él solo. Dios le dijo, ve a Hebrón. Y David fue con todas las de la ley, ¿eh? No hizo una incursión con sus 600 hombres, como había hecho otras veces, como cuando hacía incursiones al sur, a los amalecitas y tal. No, él fue con sus 2 esposas, sus 600 hombres, con todas sus familias. Allá fueron todos. Dios le dijo y él obedeció directamente con todas las de la ley. Fueron a Hebrón y se instalaron en los alrededores de Hebrón. Y allí, en esta ciudad, acudieron todos los ancianos, acudieron representantes de toda la tribu de Judá, la tribu más grande, la tribu de David, y ungieron a David como rey. ¿Por qué ungieron a David como rey si David ya había sido ungido como rey? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? David fue ungido 2 veces como rey. Una vez en Belén, en secreto, por Samuel, y otra vez en Hebrón, en público, por los ancianos de Judá. ¿Qué es lo que ocurrió realmente en Hebrón? Lo que ocurrió fue una proclamación de lo que había ocurrido. Fue algo así como una escenificación delante de todo el pueblo, haciendo ver que aquello que ocurrió en ese pequeñito pueblo, en Belén, ahora se hace de verdad, ahora se hace público y notorio, y todo el mundo aclama a David como rey en Israel, pero no sobre Israel. David fue proclamado como rey sobre una tribu de Israel. Enseguida David se puso las pilas y se puso a intentar mover fichas para que en todo Israel hubiera una transición lo más sencilla posible, lo más pacífica posible entre el gobierno de la casa de Saúl al gobierno de la casa de David. Y David apuntó directamente a los principales aliados de la casa de Saúl, es decir, los galaaditas, los de Galaad, al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Saúl, cuando entró a gobernar, recordáis que lo primero que hizo al ser declarado rey, lo primero que hizo fue ir a socorrer a los de Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad no habían olvidado esto, aunque habían pasado ya 40 años. Ellos, cuando Saúl fue asesinado, fue matado, cayó en combate, y su cadáver y los de sus hijos estaban colgados de las murallas de Bet-San, ellos iniciaron una misión secreta y nocturna para descolgar los cadáveres y sepultarlos en un cementerio a las afueras de Jabes de Galaad. Entonces ellos eran partidarios, ellos amaban a Saúl, y David fue directamente hacia Jabes de Galaad y les dijo: habéis hecho muy bien al tratar así al ungido del Señor. Estoy con vosotros. Habéis honrado el cadáver del ungido del Señor y de vuestro rey, y esto es algo bueno. Os alabo por esto. Ahora, este que os protegió, este que era vuestro rey, está muerto. Y ya no os va a proteger más. Ya no puede ser vuestro rey. La casa de Judá me ha ungido a mí como rey. Y que sepáis que estoy aquí para protegeros, que estoy aquí para bendeciros, que estoy aquí para ayudaros. Y entonces David intentó apuntar al principal aliado de la casa de Saúl para que se unieran a su causa. ¿Veis que David estaba confiando en Dios?
David estaba obedeciendo a Dios, pero David estaba tomando decisiones inteligentes y tácticas. Él estaba intentando organizarlo todo para tener una transición sencilla, pacífica, suave. Es lo que él quería. Pero la cosa se torció. Pero hubo gente que sobrevivió a la batalla del monte Gilboa. ¿Quién sobrevivió? Pues según mi punto de vista, el que menos tenía que haber sobrevivido. ¿Por qué? Abner, hijo de Ner, ya no es la primera vez que le vemos. Este era primo de Saúl, primo carnal de Saúl. Él era el capitán de la guardia, él era el líder de los guardaespaldas de Saúl. De hecho, ¿recordáis cuando David entró al campamento de Saúl? Entró hasta el medio, todo el medio del campamento donde estaba Saúl durmiendo, junto a Abner, y David le quitó la lanza y le quitó la cazuela y todo, y se lo llevó, y entonces le gritó desde lejos. Y el primero que confrontó a David fue a Abner, porque era el guardaespaldas, precisamente posición que antes había tenido David. Y le dijo: Abner, ¿eres un hombre o eres un gallina? ¿Que te has quedado dormido? ¿Ha venido alguien a matar al rey y tú te has quedado dormido? ¿Tú eres el que se supone que tiene que guardar la vida del rey? ¡Oh, sorpresa! Abner ha sobrevivido a la batalla en la que ha muerto Saúl y Jonatán. ¿Recordáis que en la canción qué es lo que David decía a Saúl y Jonatán? Que ellos eran los más fieles y los más honorables porque habían caído juntos. Habían preferido morir antes que abandonar a Israel. No así Abner. Abner era el encargado de que Saúl sobreviviera. ¿Cómo es que Saúl ha muerto y Abner está vivo? Esas flechas que se le clavaron a Saúl y le dejaron malherido en las lomas del monte Gilboa, tendría que haberlas interceptado un tal Abner, que escapó, cruzó el río y empezó a mover hilos para tomar a un hijo superviviente de Saúl. Posiblemente Saúl le había apartado de la batalla para que sobreviviera. A un hijo superviviente de Saúl llamado Is-Boset, de 40 años. Is-Boset literalmente significa hombre de vergüenza. Probablemente no se llamaría así, sino que es un nombre que le darían, según algunos estudiosos, su nombre auténtico podría ser algo así como Isbaal, que significa hombre de Baal. Entonces, cuidadito. Este Is-Boset tiene 40 años, los mismos años que Saúl había gobernado. 40 años. Es decir, Is-Boset había crecido como principito durante toda su vida. Él no había conocido otra cosa que ser hijo del rey. El caso es que este Is-Boset lo había tomado Abner y había empezado a organizar en Galaad el resurgimiento, la resurrección de la casa de Saúl sobre los hombros, en la cabeza de Is-Boset, el hijo de Saúl, y lo había hecho en Galaad. Galaad era un territorio clave, para empezar, como decíamos, era un territorio favorable a la casa de Saúl. Era un territorio que estaba al otro lado del río. Los filisteos habían conquistado el valle del Jezreel en la batalla del monte Gilboa. Entonces el río Jordán era una frontera natural para los filisteos que tenían la zona norte, y en el sur estaba la casa de Judá, que había proclamado a David como su rey. Así que en un sentido, a este lado del Jordán, en la zona de Galaad, estaban a salvo y allí habían podido reunir la fuerza suficiente como para restaurar la monarquía, la casa, el linaje de Saúl, y allí proclamaron en Mahanaim al nuevo rey Is-Boset. Así que a David se le levantó un escollo bastante importante. Él que quería tenerlo todo organizado, él que quería una transición sencilla, pacífica. Ahora la situación era bastante más complicada. Vamos a ver un poco cuál era la situación. Los filisteos, con sus grandes fortalezas que David conocía bien, las 5 grandes ciudades de los filisteos estaban en la costa mediterránea, en la costa occidental. Estaban ahí y habían estado desde siempre, eran el gran enemigo de los israelitas. Pero ahora los filisteos se habían expandido por todo el valle de Jezreel y habían llegado hasta el Jordán, de tal manera que habían separado a las tribus de arriba del norte de la zona que podía tener influencia David. Eso en el occidente y en el norte, pero es que en el oriente le había crecido otro enano, y es Is-Boset. La casa de Saúl renacía bajo el mando de su hijo Is-Boset en toda la zona oriental. Así que David desde luego necesitaría mucha más sabiduría de la que él tenía
por sus propias fuerzas. Y la cosa se complica. David va a necesitar ayuda de Dios para poder salvar esta situación. No va a ser tan sencillo como David pensaba. Bueno, pues esta es la situación cuando Abner, el general del nuevo reino de Is-Boset, decide mover ficha. ¿Qué es lo que hace? Reúne un ejército en Mahanaim, cruza el Jordán, esta línea que tenemos por aquí, cruza el Jordán y quiere ir a Gabaá. Habla de Gabaón, que está al lado de Gabaá. ¿Por qué es importante esto? ¿Recordáis cuál era la casa, cuál era el linaje, la tribu de Saúl? Él era de Benjamín, ¿verdad? Gabaá era la ciudad de Saúl, su capital, su ciudad, desde donde él gobernaba, y ahora estaba bajo la influencia de David y no de Saúl. Así que Abner decide retomar ese territorio que históricamente pues era de la tribu de Benjamín. Así que van para allá. Supongo que también, entre otras razones, estaría pues querer parlamentar con algún emisario de David, poder llegar a algún consejo de guerra, alguna solución a toda esta situación difícil que se estaba levantando. Quería probablemente levantar también ejército en la zona de Benjamín, para poder tener que los benjamitas apoyaran al rey de Benjamín, en lugar de al rey de Judá, los enemigos. Es algo así como que a quién va a apoyar alguien de Molins de Rey, pues a unos catalanes antes que a uno de Madrid, ¿no? Pues eso, pues vamos a los nuestros porque son los nuestros. Pues es un poco la situación que quería Abner, tomar control de la tribu del rey, Is-Boset. ¿Y allá qué fue? Fueron a Gabaón. Gabaón era, después de que Nob fuera arrasada por el rey Saúl, Gabaón se había convertido en el centro del culto de Israel, del culto a Dios, al Señor. Así que, desde luego, David se apresuró a enviar un contingente bajo el mando de Joab para frenar, para proteger. ¿Recordáis que por eso que había sucedido en Nob, la matanza de los sacerdotes, los levitas se habían posicionado del lado de David? Preferían a un rey que defendía a los sacerdotes que a un rey que asesinaba a los sacerdotes. Pues como es normal. Entonces David envió un ejército bajo el mando de Joab, su primo, aquí todo va de primos, todo queda en familia, para intentar defender la ciudad de Gabaón. Así que se encontraron allí en Gabaón, en un estanque que hay en Gabaón, uno a un lado del estanque con su ejército, Abner con el ejército de David, y Abner con el ejército de Is-Boset, y Joab con el ejército de David al otro lado del estanque. Así que fue a hablar Abner con Joab y le dijo: no hay necesidad de que aquí nos masacremos todos. Vamos a hacer un combate representativo. Que 12 de tus hombres luchen contra 12 de mis hombres, y en los que venzan habrán vencido la batalla. Solamente hay 2 ocasiones en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, de hecho, que se habla de un combate representativo. Esta ocasión, la batalla de Gabaón, y la batalla de Ela, cuando David luchó contra Goliat. Son los 2 únicos ejemplos. No era algo normal, ¿vale? Así que lucharon 12 contra 12. Allí estaban, este combate representativo, esta lucha que iban a hacer los representantes de David contra los representantes de Is-Boset. Allí estaban, cada uno con su espada. Y entonces se empieza el combate. Y va uno, agarra de la cabeza al otro y hace ¡plas! Le mete la espada. Pero es que todos hicieron lo mismo. Y de repente, ¡bum!, los 24 caen muertos. Y es como, ¿quién ha ganado? Ya está, se acabó el combate. ¿Que hemos perdido todos? Sí, han perdido todos. Pero ¿ahora qué vamos a hacer? Este combate, que en un principio se había ideado para aplacar, para que no se convirtiera en un baño de sangre, para aplacar los ánimos de los soldados, para que la cosa se solucionara de una manera sencilla, suave y normal, encendió a los 2 bandos y de repente se lanzaron a la carga, unos contra otros, y aquí sí empezó una batalla campal. Todo el ejército de Abner contra todo el ejército de Joab. Y allí estaban luchando de una manera encarnizada. Y poco a poco se empezó a ver que la balanza se iba decantando del lado del ejército de David, bajo el mando de Joab. Así que, viendo que tenía todas las de perder en este momento el ejército de Is-Boset, de los benjamitas, Is-Boset mandó tocar
la trompeta y retirada, toca retirada, venga corriendo todos. Lo que ellos querían hacer era cruzar el Jordán rápidamente. Recordad que en este momento la frontera estaba en el río Jordán. Así que echaron a correr. Y claro, los de David viendo que esto es una batalla ganada, tenemos que ir a por ellos, que no escapen, fueron. Pero hubo uno de los primos de David. Había 3 hermanos, Joab, que era el capitán de este ejército, pero también estaban Abisai y Asael, que eran hermanos los 3. Pues Asael se dice que era alguien muy ágil, que corría mucho, corría en los pies como una gacela. Él seguramente se quitaría la armadura y se quitaría todo, quería ir lo más libre posible y se puso a correr para perseguir a Abner. Abner era la clave de todo esto. ¿Quién había sido el que había movido todos los hilos, el que había cogido a Isboset, lo había llevado al lugar más seguro, había preparado todo, una maquinación perfecta para que resurgiera la casa de Saúl? Abner. Abner era la clave. Si cae Abner, cae Isboset y se acabó todo. Así que Asael lo entendió perfectamente. Voy a por Abner, voy a matar a ese hombre. Y fue corriendo detrás de él. Abner, enseguida que vio que estaba Asael persiguiéndole, le dijo: no vengas donde mí, no vengas donde mí, que vamos a tener problemas. Mira, que hay otro soldado ahí, ve a matarlo. Mira ese que tiene una espada muy bonita, mira a ver si lo matas y te quedas con la espada. No vengas donde mí. Y una de las cosas que vemos aquí en general en todo este relato, es la tragedia de la guerra civil que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que le dice Abner a Asael? Le dice: no vengas donde mí porque voy a tener que matarte. ¿Y cómo voy a mirar a tu hermano Joab después de matarte? Esto es una batalla entre hermanos, nos conocemos de toda la vida. De hecho, cuando luego, más adelante, Abner le dice a Joab: pero es que estamos luchando entre hermanos, es que esto no tiene ningún sentido, esta es la tragedia, esto es el horror de una guerra civil, que están luchando entre conocidos, entre hermanos, entre primos. Pues Asael dijo: no, aquí la pieza de caza mayor me la voy a tomar. Así que fue a por él, y Abner, probablemente él con su armamento pesado, con su lanza, con su armadura, con su coraza, se enfrentó a un Asael que venía corriendo, quizá con un cuchillo, poco más. Así que Abner fue con la lanza y se la clavó y le atravesó, le salió por la espalda. Y allí cayó muerto en ese momento el hermano Asael. Y la tragedia fue tan terrible que allí todos los que pasaban, fueran de un bando o de otro, se paraban y quedaban mirando. Asael, pero yo le conozco de toda la vida. Fue al instituto conmigo. Era de los míos. Pues allí estaba, muerto, por uno de los suyos, por un israelita, la mano de Abner. Así que Abner salió corriendo. Esta vez sí que, si Asael le había perseguido, pues sus hermanos, después de haber matado al hermano Asael, más le perseguirían Joab y Abisai. Así que fue corriendo, sus hermanos, los hermanos de Asael, le persiguieron con los ejércitos y fue a refugiarse en la colina, una colina que se llama de Amma, más o menos por aquí, justo antes de descender al valle del Jordán. Pues allí se refugiaron. Aquí había una pequeña fortaleza de los benjamitas, de la tribu de Benjamín, así que contaban con apoyo de sus compatriotas, de sus aliados de Benjamín, y estaban en una posición fácilmente defendible, encima de una colina. Pues allí podían defenderse, más o menos. Pues se prepararon los de David para atacar la colina, allí donde estaban refugiados en Amma. Y Abner envió un emisario y fue donde Joab y le dijo: Joab, por favor, piensa lo que vas a hacer. Piensa lo que está ocurriendo aquí. Piensa las consecuencias de una guerra total entre la casa de David y la casa de Saúl. Piensa que nos vamos a desangrar. Acuérdate de lo que ocurrió antaño, cuando todo Israel se juntó contra la tribu de Benjamín en el tiempo de los jueces. A punto estuvieron de exterminarnos a todos. Piensa en cómo os arrepentisteis amargamente los israelitas de aquella situación. Los únicos que pueden ganar si hay una guerra encarnizada entre vosotros y nosotros son nuestros enemigos los filisteos. Por favor, Joab, piensa lo que estás haciendo. Y entonces Joab le dijo: mira, Dios sabe que si no hubieras venido a hablarme, esto habría acabado muy mal, pero vamos a retirar nuestras tropas, vosotros cruzad el Jordán, volved a Mahanaim, y mañana será otro día. Así que Abner
bajó con sus ejércitos, cruzaron el Jordán y volvieron a Mahanaim, y Joab con sus ejércitos volvieron a Hebrón. Y el capítulo 3, versículo 1 es un poco el resumen de lo que ocurrió en estos 2 años de guerra civil que hubo entre la casa de David y la casa de Saúl, de mano de Isboset. Y es que David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Poco a poco David iba ganando terreno que iba perdiendo la casa de Saúl. Esto es lo que ocurrió durante esta guerra civil. Muy bien, ¿de qué manera podemos nosotros aplicar a nuestra vida esta historia de cómo comenzó la guerra civil entre David e Isboset? Pues en un sentido, algo que ya hemos venido diciendo que ocurría entre David y Saúl, es lo mismo que vino ocurriendo entre David y la casa de Saúl, de Isboset. Y es que, ¿qué es lo primero que hizo David antes de dar un paso? Consultó al Señor. David no hizo nada más antes de consultar al Señor. Eso era lo más importante. David fue donde Abiatar, probablemente con el Urim y el Tumim, para consultar qué es lo que Dios le decía que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo la casa de Saúl? Pues Abner se hizo cargo de la situación, empezó a tejer redes de influencia. Isboset actuó más o menos como una marioneta en manos de Abner. Isboset fue un pelele en todo esto. Le puso a Abner donde quiso, hizo con él lo que quiso, porque Abner quería seguir manteniendo el poder que tenía. ¿Cuál es la drástica diferencia entre la casa de David y la casa de Saúl? También, después de la muerte de Saúl, que David tomó en cuenta a Dios, consultó a Dios, mientras que Saúl, o en este caso su hijo Isboset, intentó resolverlo por su cuenta, con sus maquinaciones, con sus planes, con sus fuerzas. Ahora, nosotros no tenemos a Abiatar aquí en nuestra iglesia. No hay ningún sacerdote, que yo sepa, ¿hay algún sacerdote? No tenemos ningún sacerdote con un efod que pueda consultar a Dios, pero tenemos la Biblia. ¿Sabes? Esto es mucho más valioso que el Urim y el Tumim. Esto es mucho más valioso que lo que David usó para consultar la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Es verdad que hay veces que incluso leyendo nuestra Biblia y conociéndola y mirando a ver, es difícil tomar algunas decisiones porque la realidad es que hay algunas situaciones grises, que es difícil saberlo. Es difícil, necesitamos oración, necesitamos sabiduría, preguntar a otros hermanos. Es verdad que hay situaciones difíciles, pero probablemente estéis conmigo en que la inmensa mayoría de las ocasiones, el problema no está en saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. El problema es hacerlo. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí que tenga problemas en su matrimonio? Yo levanto la mano primero, ¿eh? Tú sabes que tienes que amar a tu esposo o a tu esposa. Lo sabes, ¿verdad? La Biblia es clara. Tú sabes que no tienes que devolver mal por mal, sino bien por mal. Tú sabes que Dios quiere que luches por tu matrimonio. ¿Verdad que lo sabes? Eso no es lo difícil. Lo difícil es hacerlo. La inmensa mayoría de las veces, la complicación no está en saber cuál es la voluntad de Dios, sino en hacerla. Porque luchamos no contra nuestro cónyuge, no luchamos contra nuestro jefe, no luchamos contra nuestra suegra, contra nuestro vecino, contra el señor del coche que se me ha cruzado en la rotonda. No. Luchamos contra nosotros mismos. Y esa es la guerra más difícil. Esa es la guerra más complicada, en la que lucho contra mí mismo. David, lo primero que hizo fue tener claro qué es lo que Dios quería para él. ¿Y qué es lo siguiente que hizo? Obedecer lo que Dios quería para él. Obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Y agarró a toda su familia y entró en la tierra de Israel.
fue a Hebrón, tal y como Dios le había dicho, y allí cumplió paso por paso todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. ¿Sabes? Este regreso de David a la tierra, en un sentido para ellos, en su mente, podía llevarlos mucho más atrás, a un tiempo en el que los israelitas entraron a la tierra prometida para conquistarla, cuando salieron de Egipto. Y quizá esto les empujó, les ayudó a ver, mira, esto es como cuando volvieron de la mano de Josué y entraron y conquistaron la tierra, o algo por el estilo. Pero sabes, para nosotros nos puede llevar a un punto en el futuro mucho más glorioso que aquella conquista de la tierra prometida por parte de los israelitas. Y es cuando no David, sino el hijo de David, regresará a la tierra para tomar el reino para el que ya ha sido ungido. Con razón, él es el ungido del Señor, el Cristo, el Mesías, para tomar este reino que le corresponde por derecho. Y esto no es algo que sencillamente tiene que ver con el futuro distante, o algo que nos podemos poner a estudiar las profecías, a ver si este dice una cosa o este dice la otra. Esto es algo que tiene todo que ver con nosotros, con nuestra vida ahora, con nuestras reacciones. Porque ¿sabes una cosa? Nosotros estamos esperando que de la misma manera que David entró para tomar el reino, vuelva nuestro Señor para tomar el reino. Porque nosotros conocemos el final de la historia, y es que el final de la historia es que nuestro Señor vence. Ese es el final de la historia. Y si ese es el final de la historia, te aseguro de que ese es el final de tu historia. El Señor tiene todo controlado. Absolutamente cada situación. Él tiene eso que tanto daño te hace. Él tiene esa reacción que realmente te mata de tu marido, de tu mujer. Él tiene la situación que no sabes cómo controlar acerca de tus hijos, o de tu jefe, o de tu salud, o de la situación económica. Él lo tiene todo controlado y Él espera que tú confíes en Él y que le obedezcas, porque Él va a hacer algo grande con eso. A Dios no se le ha escapado de las manos tu matrimonio. Quizá a ti sí, y a mí también. A Dios no. No se le ha escapado de las manos tu trabajo, tu situación económica, tu salud. El coronavirus, la guerra en Ucrania, no se le ha escapado de las manos. Él está en control. Lo que a nosotros nos corresponde es buscar su voluntad y seguirla. Porque tenemos al Rey de nuestra parte. Muchas veces Dios permite que se tuerzan las situaciones que a nosotros nos hubiera gustado que fueran de otra manera, para que entendamos que todo es mucho más sencillo de lo que pensamos. No digo fácil, digo sencillo. Solamente se trata de buscar la voluntad de Dios y de seguirla. Y Él hace todo lo demás, absolutamente todo. Te animo a que retes al Señor, que busques su voluntad y que la sigas, y que mires a ver si Él no hace algo grande en tu vida y el de las personas que tienes a tu alrededor. David fue ungido por primera vez en Belén por Samuel, el profeta, el hacedor de reyes, ¿verdad? Y otra vez fue ungido en Hebrón por los ancianos. Decíamos que fue algo así como una rememoración, una proclamación de lo que ya había ocurrido. ¿Sabes? Esto tiene un paralelismo precioso para nosotros en nuestra vida y se llama bautismo. ¿Qué es lo que hacemos con el bautismo? Lo hemos hablado muchas veces. Nosotros no bautizamos a nadie para que sea salvo. De la misma manera que los ancianos de Judá no ungieron a David para que fuera rey. David ya era ungido rey. Esa era su situación, esa era su identidad. David ya era el ungido del Señor. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos bautizamos, cuando tomamos este paso de bautizarnos? Hacemos que algo que ha ocurrido en lo secreto, quizá nosotros solos orando en nuestra habitación, quizá con un amigo, quizá en un grupo de jóvenes o con viendo una película, o de cualquier manera que ocurra en nuestro corazón, algo que ha ocurrido, nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, como el que ha podido salvarnos de nuestros pecados. Y ahora lo ponemos en público como una proclamación. Y lo que ha ocurrido en secreto, ahora vuelve a pasar en público. Es algo así como un teatro que hacemos para que todo el mundo vea que eso que ha ocurrido es de verdad.
De la misma manera que lo que ocurrió en Hebrón es como una proclamación de que eso que ocurrió en lo secreto, en una reunioncita allí, en los montes en Belén, eso iba en serio, ¿eh? Y David es el rey. Así que nosotros le proclamamos como rey. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Quizá tú has puesto tu confianza en Jesús como tu Salvador, pero nunca has tomado la decisión de bautizarte para proclamarlo, para que todo el mundo lo sepa, para que esto que ocurrió en secreto ahora sea público y notorio, y todo el mundo sepa que ahora tú no eres un siervo del mal, sino que eres un siervo de Jesucristo, que ahora tú ya no sigues tonterías, sino que sigues al Rey verdadero. Si tú no has tomado esta decisión, te animo a que la tomes. Lo primero, porque es un mandamiento de Dios. Lo segundo, porque la gente a tu alrededor va a ser impactada con esta realidad. Y simplemente para terminar, quiero hablarte de dos reinos. El reino de Isboset. Isboset era en un sentido como Saúl, pero en otro sentido peor que Saúl. ¿Sabes por qué? Saúl había sido ungido por Dios como rey. Isboset no. Isboset era un usurpador. Él no era rey. Y del otro lado tenemos, al otro lado del Jordán, a David, el ungido rey del Señor, el hombre conforme al corazón de Dios. Quizá tú estás aquí y nunca has puesto tu confianza en el hijo de David. Quizá nunca has confiado, nunca has visto que la muerte de Jesús no fue sencillamente un hecho histórico, que lo fue, sino que fue un hecho que tiene todo que ver contigo, porque Él murió en tu lugar y pagó por lo que tú y yo teníamos que haber pagado. Si tú no has tomado la decisión de apropiarte, de confiar en el perdón que podemos tener en Jesucristo, hazlo hoy. Acude a Cristo y dile: Señor, perdóname. Necesito que tú me salves porque yo no me puedo salvar. ¿Sabes lo que ocurre si tú rechazas el perdón de Cristo? Tú estarás al otro lado del Jordán. Tú estarás en el reino de Isboset, del usurpador. Y no el usurpador a David, el usurpador al Rey de Reyes. Tú estarás de parte de los rebeldes al gobierno de Dios. Y te aseguro que pagarás las consecuencias eternamente. Pero hoy se abre una puerta para ti. Y el Hijo de David, el Salvador, te tiende la mano y te dice: tómala, acepta mi perdón, que yo te lo regalo, para que pases de estar de ese lado del Jordán a entrar al reino de Dios. Él te perdonará todo, borrará tu historial de pecado y en su lugar te dará el historial de justicia de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu precioso Hijo Jesucristo, Dios. Ayúdanos a confiar en Él en medio de nuestra frustración. Ayúdanos a entender que lo que nos corresponde a nosotros es buscar la voluntad de nuestro Señor y seguirla. Él hace todo lo demás. Seguimos a un Dios grande, seguimos a un Dios real, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y te ruego que tú estés obrando ahora mismo por medio de tu Espíritu Santo en cada una de las personas que están aquí. Nunca han puesto su confianza en Jesús, nunca se han apropiado, han pedido perdón a Dios y le han dicho: Señor, sálvame por los méritos de Cristo. Te pido que tú obres en sus corazones y que tú les ayudes a tomar la decisión que hoy sea el día de su salvación por los méritos, por la fe en Jesucristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.